aquí lo más importante es entender que cuando se rompe la tolerancia oral es que se puede desencadenar una reactividad inmune contra antígenos dietéticos. Cuando hablamos de tolerancia oral, es el mecanismo de tolerancia que se genera en el intestino, en donde se supone que en condiciones fisiológicas en el intestino hay un sistema inmune que no reacciona contra todos los alimentos y tampoco reacciona contra todos los microorganismos, sino que puede también discriminar en lo que puede ser bueno o no, o potencialmente dañino o no. Eso es lo importante de entender la tolerancia oral. Entonces, ¿se puede romper la tolerancia oral? Sí. Generalmente la tolerancia oral, una de las principales causas es el desequilibrio de la microbiota, que esta lámina la deberíamos de tener todas porque creo que resume buena parte de lo que hacemos en NutriWise, en donde al haber desequilibrio de la microbiota, esto es lo que se genera, disminución o alteración en la digestión de los alimentos, y como quedan parcialmente digeridos, entonces se generan partículas más inmunogénicas. Inmunogénica significa que tu sistema de defensa en el intestino lo va a reconocer y va a generar una respuesta inmune, o sea, se va a romper la tolerancia. ¿Ok? Entonces, vas a tener un sistema inmune constantemente activando esa respuesta contra alimentos, pero también sabemos que cuando hay desequilibrio de la microbiota, generalmente es cuando hay aumento de bacterias gram negativas, que son las que tienen el lipopolisacario, generan también alteración de la permeabilidad intestinal por la liberación de sonulina. Entonces, todo eso al final es lo que hace que se rompa la tolerancia oral y se genere entonces esa reactividad contra los antígenos alimentarios. Bueno, en esta lámina era solamente para representar que normalmente puede haber paso del 10% de las proteínas entre las células, que es la forma paracelular, pero cuando ocurre alteración de la permeabilidad intestinal por desequilibrio de la microbiota, puede pasar más del 10%, ¿no? Y esto es lo que puede generar esa respuesta, y dentro de esa respuesta va a haber mucha activación del sistema inmune con producción de anticuerpos, sobre todo IgG, también se pueden medir IgA, bueno, que son las sensibilidades alimentarias. Entonces, lo más importante es entender que cuando se rompe la tolerancia oral y existe esa reacción a diferentes antígenos alimentarios, está el doctor Boyani, que es un médico inmunólogo funcional que ha estudiado muchísimo las enfermedades autoinmunes y cómo existe un impacto, o sea, qué impacto tiene las sensibilidades o esta reacción cruzada en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes, la reacción cruzada de los alimentos con los tejidos. Y bueno, él tiene más de 30 años estudiándolo y por lo menos en este artículo, él explica cómo hay ciertos sueros de pacientes que tienen anticuerpos contra antígenos propios que también reaccionan contra antígenos alimentarios, o que reaccionan contra antígenos alimentarios y también reaccionan con antígenos propios. También puede ser esto que les estoy diciendo. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, vemos que en cuanto a las proteínas del trigo, que no es nada más la alfa-gliadina que está dentro del gluten, él ha hecho estudios con el trigo y con la alfa-gliadina, y ha demostrado, por ejemplo, que existe una reacción cruzada entre esos anticuerpos que se generan contra la TPO, que es la tiroperoxidasa, pero, o sea, con el trigo y también contra la tiroperoxidasa. Eso es lo que él demuestra aquí. Y, por ejemplo, también demuestra que existen anticuerpos que van dirigidos contra el trigo, pero que tienen una estructura similar, por ejemplo, al factor intrínseco. O sea, el entender la reacción cruzada es que tú puedes tener tejidos que tienen una homología estructural o que tienen aminoácidos muy parecidos a aminoácidos de los alimentos. Ese es el punto, ¿ok? O a secuencia de aminoácidos de los alimentos. Entonces, vuelvo y repito, aquí en el caso del trigo, ha demostrado que existen anticuerpos contra el trigo, pero que también puede reaccionar contra la tiroperoxidasa, que es la de la tiroiditis Hashimoto, ¿ok? O también con el factor intrínseco que está relacionado con la absorción de la B12, ¿ok? Pero después lo puedes ver directamente, no con todas las proteínas del trigo, sino solamente con la gliadina. Fíjense que hay más alimentos que hacen reacción cruzada, y por ejemplo en este caso a mí me llama la atención que vuelve a aparecer el factor intrínseco. Y en el caso de las proteínas de la leche,
aparece antitiroperoxidasa. Es decir, que hay ciertas proteínas en la leche que tienen una secuencia similar a la tiroperoxidasa. Eso es lo que significa. Y lo mismo ocurre con el maíz, y fíjense que vuelve a aparecer la tiroperoxidasa y vuelve a aparecer el factor intrínseco. Entonces ya aquí yo pudiera decir o les aconsejaría, me voy a ir para atrás, perdón, me voy a ir para atrás otra vez, que si tienes, por ejemplo, que para nosotros trigo, gluten es un no y todos los cereales, pero si tienes una paciente con tiroiditis Hashimoto, que eso nosotros lo tenemos, lo vemos mucho en pacientes, mucho en nuestra consulta, perdón, sí, porque es más frecuente la tiroiditis o es la principal causa de hipotiroidismo en mujeres, entonces ya sabemos que trigo, gluten y cereales no. Y lo mismo les diría con las proteínas de la leche, o sea, ningún lácteo de la leche de vaca, ni siquiera maíz, ¿ok? Porque fíjense que vuelve a aparecer los antitiroperoxidasa o que puede, perdón, reaccionar contra la tiroperoxidasa. Entonces, maíz tampoco, porque piensan que gluten free, entonces tiene que ser maíz y no, esto lo demuestra. Y para ya terminar, lo mismo ocurre con la soya, me llamó la atención que otra vez el factor intrínseco, entonces yo pensaría que quizás estos pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, porque se ha estudiado más con pacientes con enfermedad autoinmune, pensar de repente que ciertas deficiencias como la B12 pudiera estar relacionado con esto que estamos viendo en el caso del factor intrínseco. Y bueno, para finalizar, vuelvo a explicar lo de la soya y aparece entonces el huevo, pero con el huevo aparece explícitamente la sonulina, que por ejemplo es esa proteína que regula la permeabilidad intestinal. Entonces, bueno, me parece esto súper interesante porque esto realmente tiene una base muy científica y no, o sea, tiene mucha relación con la ruptura de la tolerancia oral, que es lo que nosotros vemos en el día a día y que está directamente relacionada con el desequilibrio de la microbiota. Listo. Lo importante aquí es, en el caso de ustedes, que hay muchas proteínas y que incluye también, por ejemplo, la decaderina, hablan de gastritis y epitelio. Por ejemplo, la alfa-enolasa y este factor de crecimiento, em, esto no lo pongo en red porque no me acuerdo qué es el factor de crecimiento neuronal, creo que es, No, beta. de necrosis, factor de crecimiento No, de no, no, necrosis. factor de necrosis tumoral no es. No, factor de necrosis TNF, no. Esto es un factor de crecimiento. Factor de crecimiento neural, creo que es. O sea, Ok. estas dos proteínas son del sistema nervioso. Ok. Y, por ejemplo, aquí hay otras como la elastina, la miosina, o sea, realmente, claro, el factor intrínseco, estamos hablando de de anemia perniciosa también, ¿ok? Que es cuando hay deficiencia de B12. Por eso que me fui por la B12 para que lo entendiera, pero realmente esto es todo para explicar de alguna manera fenómenos autoinmunes, ¿ok? Esto es para explicar estrictamente fenómenos autoinmunes, pero que al final a donde él quiere llegar es que es una pérdida de la tolerancia en donde se está generando respuesta contra alimentos que tienen una estructura similar a la de nuestros tejidos. Ese es el punto, pues. ¿Ok? Pero bueno, él estudió muchos antígenos tisulares para ver qué pasaba o cómo reaccionaban esos anticuerpos contra esos alimentos, contra antígenos tisulares. Algo súper complejo, pero, o sea, así está muy simple, pues, o sea, esta es la conclusión, pues, pero hay otros, ¿ok?